Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos de cómo es el proceso después de una cirugía de vitrectomía. Muchas personas día a día nos van preguntando qué debemos hacer, creen que es una cirugía que es muy difícil de encontrar, que son los únicos en el mundo a los que les van a hacer esta cirugía. Si tú o un familiar tuyo está atravesando por este proceso, síguenos en este podcast, escúchalo porque pues te vamos a dar tips que son importantes. Obviamente siempre de la mano del médico, la recomendación del médico es la primera que debes seguir, pero nosotros podemos ayudar para que este proceso sea un poco menos difícil, digámoslo así. Primero entendamos por qué el cuidado de esta cirugía. En la vitrectomía es un procedimiento en donde se retira el gel vítreo y se introduce un gas o un aceite. Eso sí depende pues exclusivamente del médico que haga el procedimiento. Este gas lo que hace es presión sobre la parte posterior de la retina o la mácula para poder que ésta pegue. ¿Cuándo se hacen este tipo de procedimientos y de vitrectomías? Cuando hay un desprendimiento de retina, agujero macular o hemorragias. Entonces, de acuerdo a eso, pues el médico sugiere qué procedimiento se hace y es los cuidados que hay que tener. ¿Y quién mejor que Marce para contarnos sobre su experiencia? Ella hace muchos años tuvo un desprendimiento de retina y ha sido operada 2 veces de vitrectomía, una por retina, una por mácula. Marce, cuéntanos un poco sobre eso, qué sugieres que hagan, cuéntale a los pacientes qué deben hacer durante ese proceso. Bueno, sí, mira, es como estamos hablando de esos primeros 7 días. ¿Y por qué queremos hablar de esos primeros 7 días? Porque son los más importantes, en la que de pronto nos da más angustia. Por ejemplo, Pili, entre el primer y el tercer día, pues nos estamos adaptando a esa posición que es tan difícil. No tenemos que estar boca abajo, empezamos a sentir un poquito de mareo, un poquito de angustia. Claro, Marce, eso genera mucha angustia y muchas de las preguntas que nos hacen los pacientes a diario es, por ejemplo, ¿cómo me levanto al baño? ¿Me puedo bañar? ¿Qué puede hacer el paciente o qué hacemos ahí? ¿Qué les recomendamos? Bueno, esto sí es importante, seguir la recomendación del médico, Sí, ¿no? obviamente. Hay médicos, y de acuerdo también a la patología que tenga cada paciente, hay médicos que envían 24 horas totalmente boca abajo, hay médicos que permiten que el paciente se levante a comer, levante su cabeza para comer, para almorzar o para bañarse, no para ir al baño. Pero sí es importante estar el mayor tiempo posible boca abajo. Eso es vital para que realmente la retina pegue o la mácula cierre. Claro. Entonces, eso sí es muy importante. Normalmente una persona cuando sale de cirugía sale con el ojito tapado. Sí. ¿Qué pasa o cada cuánto es el posoperatorio? ¿En qué momento le destapan el ojo? ¿Cómo queda la visión de ese ojo durante el proceso de cirugía, de posoperatorio? Sí, pues Pili, mira, esa es una pregunta muy importante porque ahí es donde hay angustia. Mira, cuando quitan, eso depende del médico, ¿no? Hay médicos que lo quitan al segundo, hay médicos que al segundo día, cuando hay control, hay médicos que lo quitan hasta los 8 días. Entonces depende de eso. Pero sí es importante que recalquemos que cuando se quita la coquita que protege el ojo, no se ve nada por ese ojo. ¿Pero por qué no se ve? No porque la cirugía haya salido mal ni nada de eso, sino porque el gas o el aceite están tapando, o sea, claro, no permiten que haya visión, no permiten que pase luz. Entonces es importante que la persona tenga tranquilidad, porque los primeros días hasta el mes y medio, lo más seguro es que no vas a lograr ver mucho y claro, eso va bajando como un tipo burbujita. Como claro, un tipo de burbujita, como cuando tú estás en una piscina, así va bajando. No logran ver mucho al principio los pacientes. De hecho, yo tampoco lo hacía, no veía mucho y sé que todas las personas que han pasado por este procedimiento les pasa muy similar. Sí. Aquí te quiero aclarar algo. Hay personas que el gas se absorbe más rápido y hay personas en que se demora más. Y entonces ahí es como se va recuperando la visión. Claro, de eso depende pues la cantidad de días claro, de su proceso de posoperatorio. ¿Qué otra pregunta nos hacen las personas cuando nosotros les llevamos los equipos para su posoperatorio? La limpieza del ojo, ¿cómo? Dicen, bueno, pero si yo tengo que estar boca abajo, ¿cómo me echo las gotas? Por ejemplo, bueno, son dudas que generan, ¿no? Y nos van preguntando cada vez que vamos. Sí, eso es importantísimo. Uno,
la limpieza del ojo es importantísimo. Lo pueden hacer o con gasas estériles, hervir el agua, dejar que enfríe el agua en agua tibiecita, limpiar el ojo, o también existen los pañitos especiales para ese tipo de limpiezas que también son muy buenos porque traen pues el líquido que es vital para este tipo de limpiezas. Otra cosa muy importante es limpiar los equipos. Ya sea la silla, el soporte, cualquier equipo que esté usando. Sí, igual llegan desinfectados, pero sí, el uso diario y todo. Todos los días cuando el paciente, ¿cómo lo hacía yo? Pues es un consejo. Yo me levantaba, bueno, después de ducharme, mientras yo me duchaba, la persona que esté acompañando al paciente, que esté en el proceso ahí de ayuda, debe limpiar los equipos. Entonces ya cuando tú sales, te vas a volver a sentar en en la silla, en el soporte, pues ya está limpio, ¿ves? Claro. Entonces es importante porque todos los seres humanos tenemos secreciones, entonces el ojito igual va a tener secreción y todo eso, entonces es importante mantener una limpieza total en el ojo y en los equipos que estén usando o las almohadas en que se esté apoyando, la cama, todo esto es muy importante. Y tú también me preguntabas algo de cómo aplicarse las gotas, sí, ¿cierto? Sí, sobre las gotas porque nos preguntan bastante también. Bueno, normal. Y si tengo que estar boca abajo, ¿cómo hago el proceso de gotas? No, te levantas normal y pones la posición hacia atrás, de hecho, para que la gota no se te salga. Mente una persona cuando el médico le dice, te va a hacer una vitrectomía, tienes que estar 7 días boca abajo, 24 horas, obviamente esta persona se empieza a angustiar muchísimo. ¿Cómo puede manejar ese estrés? ¿Cómo puede de alguna manera mantenerse un poco tranquilo? A mí me funcionaba muy bien distraerme y he visto que a los pacientes al que los alquilamos los equipos también. Entonces, ¿cómo te puedes distraer? Viendo televisión, la silla igual permite que la persona pueda poner un espejo doble vía y ver televisión, haciendo crucigramas, por ejemplo, las personas mayores les gusta mucho este tema. Sopas de letras. Exacto, sopas de letras. También se puede leer en los libros, y esto es importante, Pili, que tal vez no lo habíamos mencionado, y es que cuando a ti te hacen este tipo de cirugías, normalmente el ojito en el que hicieron la cirugía lo tapan. Entonces, al tener ese ojito tapado, pues no se está esforzando. Entonces, por eso los médicos, casi todos, permiten que las personas hagamos ciertas actividades que nos permiten distraer. El hecho de que los familiares vayan y les hagan visita, los acompañen en el proceso también es muy importante. Todo eso hace que el tiempo se haga mucho más corto y que pues no estés todo el tiempo pensando estoy boca abajo, porque claro, el cerebro tú sabes que es muy poderoso, entonces claro, no, pues tú todo el día pensando en que estás boca abajo, pues es mucho más complicado. Claro. Aquí es muy importante que tengas una persona de apoyo, porque obviamente tu movilidad está más reducida, sí, ¿no? Claro. Y para que te ayuden con las gotas, porque eso sí es vital. Casi siempre mandan antibiótico. Casi siempre no, yo diría el 100% mandan antibiótico, también mandan gotas para la presión ocular, para que no se aumente la presión ocular. Entonces esas gotas son importantísimas, que las personas sean súper juiciosas en todos los medicamentos que mande el médico. Otra pregunta que nos hacen las personas cuando nosotros vamos a entregar los equipos es, por ejemplo, ¿cómo hago para irme hasta donde el médico si tengo que estar boca abajo todo el tiempo? Entonces también les surge esa duda, tengo que caminar en la calle así o ¿qué sugieres que hagan los pacientes en esos momentos de desplazamiento obligatorio, digamos? Y otra pregunta que también nos hacen mucho es, ¿puedo viajar? A mí me operan en Bogotá, por ejemplo, ¿me puedo ir para Cali o puedo coger carretera, no sé, a Tunja o cosas así? Pues mira, eso también va muy de la mano de lo que dice el médico sí, obvio, tratante, todo sí, pero normalmente viajes muy largos no se sugieren. Avión menos. Avión 2, avión 0. Y viajes muy largos tampoco, pues si tú me dices una distancia corta, un pueblo cercano, pues muchas veces lo permiten. Con mucha precaución. Exacto, ¿no? Con muchísima precaución. Bueno, en cuanto a la posición del desplazamiento, sí es importante preguntarle al médico. Hay alternativas. Una, que tú vayas con la cabeza normal, vayas en el carro con la cabeza normal y camines normal. Y eso yo, Marcela, lo sugiero más para las personas que ya son mayores de edad, que necesitan estar, claro, imagínate, muy conscientes del espacio. Pero también está la alternativa del soporte facial,
que este soporte va a permitir que la persona vaya en el carro con la cabeza boca abajo muy cómodo y muy seguro, claro. Pero obviamente pues también la persona que va manejando tiene que ir con todo el cuidado al manejar. Esto tiene muchas aristas, Pili, entonces ahí sí es mejor que el médico sugiera claro. Cómo debe desplazarse y también el tiempo de desplazamiento, que era lo que tú hablabas ahorita. Claro. Bueno, más preguntas. Yo sigo, lo que pasa es que yo recopilo como todas esas dudas que tienen las personas cuando llegamos a instalar los equipos y pues obviamente por eso decidimos hacer esto, porque pues sí genera muchas dudas el tema. Te mandan posición boca abajo, pero no es permitido agacharse. ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, sí, eso es contradictorio. O sea, debes estar boca abajo, pero no agacharte. ¿Qué pasa? Cuando uno se agacha, ya sea a amarrarse los zapatos o a ponerse los zapatos o a recoger algo del piso, tú estás generando presión. Hay una fuerza para volverte a levantar. Ahí es donde está el error. Tú debes de mantener la cabeza boca abajo, pero no hacer la fuerza para bajar hasta el piso y volver y levantar la cabeza. Entonces, eso no es permitido. No es permitido ni alzar peso, ni agacharse. Cocinar tampoco. Cocinar obviamente. Por el calor. Nada que esté muy cercano al calor no es permitido. Ahí voy a meter otra cosa, Pili. Es importante los masajes, pero para eso use compresitas, es preferible de agua fría, o sea, compresas frías, discúlpame, que compresas muy calientes, no vibración, claro. Por ejemplo, esos masajes claro. Que hacen con los equipos que hacen vibración en ese momento no son recomendables. Entonces, sí es importante cuidarse mucho, que el movimiento sea más bien lento, que haya poco movimiento y que estén en posición boca abajo, pero sin agacharse. Llegamos al final, sí. En este momento. Son muchas otras dudas que seguramente les están pasando a ustedes por la cabeza. Por este proceso, tómalo con más tranquilidad, con más calma, con relajación. Aprovecha y no lo veas como algo malo, sino como una oportunidad para que te encuentres a ti mismo, para que te relajes, para que descanses y bueno, para que superes este proceso que 7, 8 días después vas a estar mucho mejor. Sí, Pili, es verdad, a veces la vida nos hace hacer un pare y este es un buen momento para parar y tomarlo, como tú dices, con una super actitud. Claro.